A continuación, la conferencia magistral y otros relatos, Juan Rulfo más allá de dos títulos, impartida por el doctor Douglas Weatherford, ¿sí?, de la Brigham Young University. Gracias. Muy bien, bueno, primeramente quiero agradecerles a todos los que han hecho algo para organizar esta conferencia, esta serie de jornadas, especialmente a Víctor Jiménez, director de la Fundación Juan Rulfo de la UNAM, el doctor Alberto Vital, al maestro Alfredo Barrios y a todos ustedes por su presencia. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Juan Rulfo, según uno de los lugares comunes más tenaces de la tradición literaria de Latinoamérica, escribió solo 2 libros de ficción, El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Esta biografía literaria es la que aprendí como estudiante universitario a mediados de la década de los 1980 y es una invención que se sigue contando de uno de los escritores más significativos del siglo XX. La afirmación disminuye el valioso aporte que Rulfo ofreció como fotógrafo semiprofesional y como escritor en la industria cinematográfica mexicana. Ignora además la existencia de una novela corta, El Gallo de Oro, que injustamente ha sido excluida del corpus literario del autor. A diferencia de las 2 obras rulfianas más icónicas, que han aparecido en una gran variedad de lenguas mundiales, El Gallo de Oro se ha traducido apenas a 5 idiomas, al francés, al italiano, al alemán, al portugués, y ahora, en una traducción mía, al inglés, que acaba de salir precisamente el martes en Dallas, Texas. Esta nueva traducción de la segunda novela édita de Juan Rulfo aparece al lado de una colección de 14 textos menos conocidos del escritor jalisciense, en una antología que lleva el título de The Golden Cockerel and Other Writings. La misma selección apareció apenas en una edición conmemorativa titulada El Gallo de Oro y otros relatos, publicada por la Fundación Juan Rulfo y la editorial RM. Mis palabras para hoy tienen 2 propósitos principales. Primero, espero presentar esta guía de textos rulfianos y explicar el proceso que resultó en su creación y en su traducción. Segundo, quiero examinar las varias obras que forman parte de esta nueva colección, leyendo a veces fragmentos de estas obras, para proponer que una lectura de Juan Rulfo, más allá de sus 2 títulos maestros, ofrece una valiosa oportunidad de sumergirnos nuevamente en el mundo rulfiano. Desde hace ya varios años me he dedicado a una investigación del lugar de Juan Rulfo en el cine. Como parte de ese proyecto he trabajado extensamente con El Gallo de Oro, incluso con las 2 adaptaciones fílmicas que se han hecho de esa novela. Esa proximidad a El Gallo de Oro me convenció que la obra merecía un público más amplio. Me sorprendió que la novela, 60 años después de su redacción y más de 30 años después de su publicación, nunca había aparecido en inglés. En otras palabras, yo no era un traductor en busca de un proyecto, más bien era un investigador y aficionado de la obra de Juan Rulfo, quien, al descubrir una laguna seria, sintió cierta obligación de poner a la disposición de un público angloparlante la segunda novela de uno de los escritores latinoamericanos cumbres del siglo XX. Al fin y al cabo, el acto de traducir esta novela llegó a ser un recorrido personal y profesional enriquecedor por los escritos menos conocidos de Juan Rulfo. Pensé en el principio que debía traducir El Gallo de Oro al lado de los 2 textos, La Fórmula Secreta y El Despojo, que aparecieron en 1980 junto con la novela rulfiana en una edición que encabezó Jorge Ayala Blanco con el apoyo de Ediciones Era, o sea, El Gallo de Oro y otros textos para cine. Y estoy muy feliz que Georgina haya hablado precisamente de este texto antes, ¿no? Qué maravilla que 2 estamos hablando de esta obra. Pero es una idea que pronto descarté por 3 razones principales. Primero, la edición de Ayala Blanco, a pesar de ser ubicua, ya no es la versión definitiva del Gallo de Oro. En 2010, la Fundación Juan Rulfo y la editorial RM publicaron una nueva versión de la novela que corrige algunos descuidos que formaban parte de esa primera publicación
que parece no haber contado con la intervención editorial de su autor. Aunque aparece en la portada de esta nueva edición solo el título de El Gallo de Oro, se reúnen allí además una sinopsis que escribió Rulfo y una nueva transcripción revisada de la fórmula secreta que hizo el poeta irlandés Dylan Brennan, quien contribuyó asimismo una nota sobre ese texto y quien está aquí con nosotros hoy. Los estudios de dos investigadores completan la edición. José Carlos González Boixo, quien también está aquí, ofrece un análisis del valor literario del Gallo de Oro y yo examino el lugar de esa novela en la producción fílmica del escritor jalisciense. Tal vez debo mencionar que hay una portada, así que si ustedes buscan El Gallo de Oro afuera va a tener esa portada rojo, pero es todavía diferente de la otra edición que estoy mencionando, que es El Gallo de Oro y otros relatos, que tiene una portada muy similar. A pesar del vínculo de que sí goza la segunda novela rulfiana con la industria cinematográfica, otra razón que me influyó para no traducir El Gallo de Oro y otros textos para cine tiene que ver con la confusión genérica que esa antología ayudó a crear. El Gallo de Oro, como explicaré más en un momento, no es un guión y ha sufrido una forma de exclusión por ser catalogado como un texto para cine. Finalmente, una traducción que se basase solamente en los textos recogidos por Ayala Blanco hubiera perdido, creo yo, la oportunidad de promocionar otros relatos rulfianos de alta calidad más allá de Pedro Páramo y El Llano en Llamas, que nunca han existido en inglés o cuando se han traducido, han aparecido típicamente en lugares menos accesibles y con poca resonancia. Will Evans, el fundador de Deep Valen Publishing, se entusiasmó de inmediato con la posibilidad de asociarse con la obra de Juan Rulfo. Y en conversaciones con él nos preguntamos si no debíamos incorporar al proyecto una selección de otros relatos que podrían complementar esta primera traducción completa al inglés del Gallo de Oro. Víctor Jiménez, director de la Fundación Juan Rulfo, procedió con más cautela y se convenció solo cuando quedó claro que podríamos reunir una colección que tendría una fuerte unidad temática que ofrecería a la misma vez una interpretación interesante del mundo creativo de Juan Rulfo. En todo caso, buscamos obras que, a pesar de ser menos conocidas, ya se habían publicado. Insistimos además en que los otros relatos que recogimos pudieran leerse como textos autónomos. Éramos tres que participamos principalmente en la selección de estos otros relatos. Yo, Víctor Jiménez y Juan Francisco, el hijo mayor de Juan Rulfo. En un principio, la selección que hacíamos iba a aparecer solo en la traducción al inglés que yo trabajaba. Con el avance de la iniciativa, sin embargo, a Víctor y a Juan Francisco les gustó tanto la colección que tomaron la decisión de editar de forma simultánea una versión en español, y así nació El Gallo de Oro y otros relatos. Y quiero enseñarles estas imágenes que tal vez hayan visto de la edición conmemorativa, que viene en caja, por cierto. Tienen unos pocos ejemplares ahí afuera. Pueden notar que ostenta los colores de la bandera mexicana, una cosa que a mí me gusta mucho y tiene eso de Rulfo 100. Tiene obviamente Pedro Páramo, El Llano en Llamas y El Gallo de Oro, que en esta edición conmemorativa van a notar que El Gallo de Oro ahora es el texto más grueso, que es algo único, y es por eso adicionales que van incorporados a la novela de Juan Rulfo. Yo ya conocía todos los textos que llegaron a formar parte de esta antología, pero el volverlos a leer para este proyecto fue una experiencia única y sentía en cada momento la gran responsabilidad de estar trabajando con la obra de Juan Rulfo. La elección de algunos textos fue natural, la de otros más difícil. La antología reúne 3 textos célebres que, a diferencia de la mayoría de otros relatos, se publicaron durante la vida del escritor jalisciense y han gozado de una difusión admirable. La fórmula secreta, La vida no es muy seria en sus cosas y Un pedazo de noche. A pesar de la importancia de estos relatos, su exclusión del Llano en Llamas implica cierto destierro, figurado, sino siempre real, de la bitácora narrativa de Juan Rulfo.
A estos textos que vacilan entre la obra ruffiana, entre la exclusión y la aceptación, podemos incorporar Castillo de Thiallo, que a pesar de aparecer por primera vez en 2002, ha disfrutado desde ese entonces de una admirable vida editorial. También elegimos una carta que Rufo escribió a su novia en 1947 y una sinopsis de su segunda novela que redactó el autor mismo. Las demás obras, 9 fragmentos narrativos, son menos definitivas en su identidad genérica y canónica y han aparecido casi exclusivamente en los cuadernos de Juan Rufo, preparada en 1994 por Ivette Jiménez de Báez y autorizada por la viuda del autor. Reúne una selección de obras inéditas que incluyen, entre otras cosas, fragmentos de Pedro Páramo que nunca aparecieron en la novela y pedazos de un guión cinematográfico. Aunque los cuadernos de Juan Rufo, ahora agotado, haya dado importancia a escritos rufianos antes desconocidos, su difusión limitada significa que pocos son los lectores que los han descubierto. Espero que el volver a publicar algunos de los textos más significativos de los cuadernos les dé una nueva vida entre los lectores de la obra rufiana en español y en inglés. Ahora lo que quiero hacer es una especie de recorrido por el corpus de Juan Rufo más allá de 2 títulos. Y quiero examinar algunos de los textos, bueno, todos los textos, leer a veces algunos de los fragmentos, porque me parece que hay algunas citas maravillosas en estos textos que tal vez no conocen ustedes, y comentar algunos de estos textos a la misma vez, para llegar a saber, bueno, qué es lo que nosotros podemos sacar de provecho de los textos menos conocidos de Juan Rufo. Empezamos con El Gallo de Oro. Muchos de los periodistas y académicos que entrevistaron a Rufo en los largos años posteriores a la publicación del Llano en Llamas y Pedro Páramo pidieron informes al escritor sobre su siguiente proyecto. Rufo no publicaría una nueva obra hasta 1980, cuando salieron 2 libros suyos, Juan Rufo, Homenaje Nacional, que reunió por primera vez en forma de libro una selección de las fotografías del escritor, y El Gallo de Oro y otros textos para cine. A pesar del extremo interés en nuevos textos de Juan Rufo y el intervalo de 25 años entre la publicación de Pedro Páramo y la de El Gallo de Oro, esta segunda novela édita del escritor jalisciense no llamó mucho la atención del público ni de los críticos. La marginación del Gallo de Oro ha sido un tema recurrente en los pocos estudios serios que han abarcado ese tema, y sus autores han ofrecido una variedad de teorías para explicar la recepción ambivalente de la obra. La teoría, que parece haber sido aceptada casi universalmente, sin embargo, atribuye gran parte del olvido en que cayó El Gallo de Oro a una asociación nociva con el cine. En el momento de su publicación, según esta perspectiva, El Gallo de Oro no se evaluó seriamente como texto literario, más bien se le vio relacionado íntimamente con la problemática adaptación fílmica que Roberto Gabaldón había hecho de la obra 16 años antes, y con una filmografía que muchos en 1980 consideraban mediocre. No obstante, la mayor desventura de la edición que preparó Ayala Blanco parece haber sido la clasificación inoportuna que recibió El Gallo de Oro como texto para cine. Si El Gallo de Oro no es un guión, un script, un libreto, ¿qué es? Bueno, no quiero meterme mucho en eso. Es una de las cuestiones más interesantes y polémicas, me parece, simplemente como forma de resumir tal vez el debate. Jorge Ruffinelli, por ejemplo, sugiere que es una fábula. Alberto Vital insiste que es una novela corta, pero como ese término suele ser negativo, él usa la palabra francesa nouvelle. Juan Rufo en una ocasión dijo que era un argumento, en otro momento dijo que sí era novela. Estuve platicando en Guadalajara hace 3 días con Pablo Rufo, quien insistía en que su padre había dicho que era, por ejemplo, un argumento. Yo y también José Carlos pensamos que es mejor usar el término novela precisamente porque tanta gente no lee esta obra porque piensa, bueno, si es otra cosa, si no es novela, pero no merece leerse.
Entonces yo creo que es novela porque es novela, pero prefiero usar el término precisamente para que la gente lea esta obra, porque merece leerse. Y si ustedes están diciendo, bueno, es un texto que no tengo que leer porque es un texto para cine, hay que pensar de otra forma, creo yo, leer la novela y ver lo que contiene. Espero, sin embargo, que la reevaluación del Gallo de Oro evite la tentación de denigrar la asociación que el texto y su autor sí tuvieron con el séptimo arte, un vínculo que sirvió como influencia importante en el impulso creativo de Rulfo, que escribió El Llano en Llamas y Pedro Páramo, y que representó, después de la publicación de esos textos, una legítima oportunidad para buscar nuevos campos creativos. Y hay mucha información sobre eso. Si ustedes quieren saber más, tal vez simplemente debo sugerir que vayan al Gallo de Oro de la versión de 2010 para leer el estudio de José Carlos y también el mío, si quieren saber más. Tal vez debo mencionar que en la nueva versión esos dos artículos, esos dos estudios se repiten, pero de una forma reducida. Y ahora aparece como las raíces cinematográficas del Gallo de Oro, por ejemplo. En fin, 60 años después de su composición, el Gallo de Oro merece tomar su lugar como parte del corpus consagrado de Juan Rulfo y ser leído al lado de Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Y lo que quiero hacer para empezar, porque de vez en cuando sí voy a leer algunos fragmentos, como les dije, es tomar un fragmento del Gallo de Oro. Lo que leo después voy a leerlo en español, pero esta vez voy a leer el fragmento que aparece en inglés y siempre voy a dar la versión en español y después mi traducción al inglés después. Una de las cosas interesantes del Gallo de Oro es que es un texto sumamente rulfiano, pero a la misma vez tiene también sus cosas nuevas. Y las descripciones, por ejemplo, de los personajes, es una cosa que no vemos tanto en la obra de Juan Rulfo. Susana San Juan, que pocas veces se describe, menos de una forma arquetípica. Aquí tenemos una descripción maravillosa de Bernard de Coutinho, y leo esta parte, este fragmento en inglés. Bernard de Coutinho was a singer of certain renown, so full of drive and daring that when she sang, she would get the crowd worked up, although she was never the type to let anyone paw at her. And if someone did go after her, she would become surly and behave badly. Strong, beautiful, outgoing, and above all, shrewdly mutable, offering her friendship to those who could prove themselves loyal. She had eyes of lightning, always moist, and a gravelly voice. Her body was nimble, firm, and when she raised her arms, her breast would try to break free of her bodice. Ok, bueno, seguimos con la fórmula secreta, entonces. La fórmula secreta es única entre los escritos de Juan Rulfo por su estructura poética, y aunque es probable que otra persona, y no Juan Rulfo, haya dado al texto la forma con la que se asocia, no se puede negar que Rulfo haya imaginado esta pieza como una respuesta lírica a la marginación y el sufrimiento de la clase empobrecida de México. La fórmula secreta, como ya se ha mencionado, se publicó al lado del Gallo de Oro y el Despojo en la antología de Jorge Ayala Blanco. La correspondencia entre estos dos textos, El Gallo de Oro y la fórmula secreta, es tan evidente que la Fundación Juan Rulfo, al publicar en 2010 su versión corregida del Gallo de Oro, decidió seguir emparejándolos. El texto que no reprodujo la Fundación Juan Rulfo al reeditar El Gallo de Oro fue El Despojo, que consiste en los diálogos que Rulfo escribió cuando trabajó en 1959 con Antonio Reynoso y Rafael Corquidi para filmar un cortometraje homónimo. El Despojo es difícil de apreciar cuando no viene acompañado de la cinta que pertenece, y por esa razón no se reunió tampoco entre los otros relatos de esta nueva antología, en español o en inglés. La vida no es muy seria en sus cosas se publicó originalmente en la revista América en 1945 y es por lo tanto la primera obra rulfiana impresa, aunque apareció el cuento en varios lugares durante la vida del autor y en algunos más después de su fallecimiento. Rulfo nunca lo incorporó al Llano en Llamas.
A pesar de la calidad del relato, no es difícil intuir el motivo por el cual Rulfo prefirió excluirle de su antología. En primer lugar, no ofrece ningún indicio para ubicarlo en el Jalisco post-revolucionario que predomina en los cuentos del Llano en Llamas. Segundo, la vida no es muy seria en sus cosas. ¿Sí se escucha? Muy bien. Segundo, la vida no es muy seria en sus cosas, evita en su mayoría la innovación narrativa del Llano en Llamas. El relato es más tradicional y luce un narrador de tercera persona extradiegético y a veces omnisciente. Y leo un fragmento de ese texto. Aquella cuna donde Crispín dormía por entonces era más que grande para su pequeño cuerpecito. Él, sin conocer todavía la luz, puesto que aún no nacía, se dedicaba solo a vivir en medio de aquella oscuridad y a hacer, sin saberlo, más y más lentos cada vez los pasos que daba su madre al caminar por los corredores, por el pasillo, y a veces en alguna mañana limpia, yendo a visitar el corral, donde ella se confortaba haciendo renegar a las gallinas, robándoles los pollitos y escondiéndose 2 o 3 abajito del seno, quizás con la esperanza de que a su hijo se le hiciera la vida menos pesada, oyendo algo de los ruidos del mundo. A pesar del empleo de un narrador más tradicional, la vida no es muy seria en sus cosas, no es un texto sumamente rulfiano. Y quiero notar, por ejemplo, la importante presencia de la muerte y la injusticia de la vida. Y la cuna, que aquí en este texto llega a ser un lugar de introspección que en otros lugares de Juan Rulfo es la tumba. Un pedazo de noche. Un pedazo de noche también gozó de una distribución extensa durante la vida del escritor. A pesar de leerse hoy en día como cuento corto, la obra es en verdad un fragmento de una novela urbana titulada tentativamente El hijo del desaliento, que el autor redactaba hacia 1940 antes de tomar, voy a leer eso de nuevo. A pesar de leerse hoy en día como cuento corto, la obra es en verdad un fragmento de una novela urbana titulada tentativamente El hijo del desaliento, que el autor redactaba hacia 1940 antes de tomar la decisión de abandonar el proyecto. La pieza narra el encuentro entre una prostituta y un sepulturero, 2 protagonistas cansados de la vida, cuyas andanzas nocturnas en busca de alojamiento y con un bebé en las manos los vinculan arquetípicamente e irónicamente con la familia sagrada. Esa vacilación entre la inocencia y la culpabilidad es una de las cosas que más me gusta de este cuento rulfiano, uno de mis preferidos. Desde su primer encuentro, por ejemplo, se confunde la relación entre prostituta y Juan cuando no queda claro quién pide dinero de quién. Y voy a leer este fragmento. Al verlo junto a mí, pensé que venía a limosnear, porque alargó la mano como pidiendo dinero. Estaba yo por darle unos centavos cuando inquirió por el precio. No, le dije yo, así no. ¿Así no qué? Con eso que llevas encima. A él no le interesan todavía estas cosas, respondió. La naturaleza de la relación entre esta pareja callejera se oscurece aún más cuando Claudio, más adelante, parece no entender una insinuación que hace Pilar. ¿No lo vas a llevar a su casa? Para allá iba, pero al verte varié de opinión. Se me ocurrió que el niño pasaría bien la noche con nosotros. ¿Te divierte hacer eso? ¿Qué dices? Nada. A pesar de asociarse tan íntimamente con los pueblos y paisajes del México rural, Rulfo se percibe con mayor precisión como habitante de las urbes más grandes de México. Era joven todavía, por ejemplo, cuando se le mandó a vivir al Colegio Luis Silva en Guadalajara, y con el tiempo Rulfo viviría entre esa ciudad y México, antes de ubicarse de forma permanente en la capital de la República.
Hace un año, y con la esperanza de ver la cercanía que guardaba un pedazo de noche con el ambiente urbano, que describe Rulfo, yo caminé las calles y las plazas que aparecen en el cuento. La acción se ubica en el barrio de Guerrero, cerca de Tlatelolco. Tal vez algunos de ustedes conocen este barrio. Estábamos hablando, José Carlos y yo, porque quiere estar por esta zona y Jorge Cepeda le estaba diciendo, ten cuidado, es una zona algo peligrosa. Yo fui un domingo a las 9 de la mañana, ¿no? Porque tenía un vuelo por la tarde y veía gente que no se había dormido todavía, que andaba por las calles, pero me sentía algo seguro a esa hora de la mañana un domingo. Pero lo interesante es que puedes caminar desde el callejón de Valerio Trujano, donde empieza el cuento, y seguir el camino que da el cuento, ¿no? Y vas de una plaza a una calle, a una capilla, y llegas casi hasta Tlatelolco, hasta volver. O sea, se nota que la geografía es muy correcta, ¿no? Y averigüé entonces que el autor no se interesaba solo en la potencia metafórica de sus protagonistas y ofrecía además un retrato sumamente real de un ambiente urbano específico que bien conocía. El único texto no literario que reúne El Gallo de Oro y otros relatos es una epístola que Rulfo le escribió a Clara Aparicio a finales de febrero de 1945 y que fue recogida en Aire de las Colinas, Cartas a Clara. Rulfo escribió la carta mientras vivía en México, trabajando como capataz en una fábrica de la compañía llantera Goodrich Euskadi. La carta es sumamente personal y ofrece una perspectiva inapreciable de la cosmovisión del autor, de la simpatía que sentía por la clase obrera y del amor que tenía por Clara. Y leo, ellos no pueden ver el cielo, viven sumidos en la sombra, hecha más oscura por el humo, viven ennegrecidos durante 8 horas por el día o por la noche, constantemente como si no existiera el sol ni las nubes en el cielo para que ellos las vean, ni el aire limpio para que ellos lo sientan, siempre así, incansablemente, como si solo hasta el día de su muerte pensaran descansar. Te estoy platicando lo que pasa con los obreros en esta fábrica, llena de humo y del olor a hule crudo, y quieren todavía que uno los vigile, como si fuera poca la vigilancia en que los tienen unas máquinas que no conocen la paz de la respiración. Por eso creo que no resistiré mucho a ser una especie de capataz que quieren que yo sea. Y solo el pensamiento de que tú existes me quita esa tristeza y esa fea amargura. Castillo de Teallo es un texto que existe entre la crónica de un viaje y la ficción. Su descripción de una zona arqueológica refleja la pasión que Rulfo sentía por la historia mexicana, especialmente sus raíces precolombinas. Rulfo publicó unas fotografías de Castillo de Teallo, Veracruz, en la edición de enero de 1952 de Mapa, una revista patrocinada por la empresa Goodrich Euskadi. Rulfo se encargó de la edición y es probable que escribiese Castillo de Teallo con la idea de que el relato iba a acompañar a sus fotografías. Si así es el caso, es poco claro por qué al final no se incorporó el texto a la revista. Como tal, Castillo de Teallo no se publicó hasta 2002, cuando salió póstumamente en Letras e Imágenes y posteriormente en Obras en 2011. Las demás obras de la antología, nueve relatos, las demás obras de la antología, 9 relatos, pertenecen a los cuadernos de Juan Rulfo. Aunque se eliminó a última hora una serie de notas aclaratorias que Jiménez había preparado para la edición, se conservó una organización que juntaba los textos bajo distintos encabezados que ofrecían una pista de su origen. Después de la muerte, mi tía Cecilia y Cleotilde pertenecen al apartado titulado Camino a la novela, para indicar su independencia como textos literarios, mientras parecen ser a la misma vez variaciones de los personajes, lugares y temas que con el tiempo le permitirían a Rulfo escribir Pedro Páramo. Víctor Jiménez lee después de la muerte como, y cito,
como un fragmento que se asocia estrechamente con Pedro Páramo, ubicándolo, como dice el arquitecto, en una introducción a la antropología, cito, quizás hacia los primeros días de la segunda beca de Rulfo en el Centro Mexicano de Escritores, que recibió a partir de septiembre de 1953. Fin de cita. La atmósfera del relato o fragmento, continúa Jiménez, evoca algún pasaje de Pedro Páramo por el tema de la intemporalidad e incluso las palabras atemorizantes del padre Rentería Susana San Juan o algunas de Dorotea. Y leo después de la muerte. Yo morí hace poco, morí ayer. Ayer quiere decir hace 10 años para ustedes, para mí unas cuantas horas. La muerte es inalterable en el espacio, en el tiempo. Es solo la muerte, sin contradicción ninguna, sin contraposición con la nada ni con el algo. Es un lugar donde no existe la vida ni la nada. Todo lo que nace de mí es la transformación de mí mismo. Los gusanos que han roído mi carne, que han taladrado mis huesos, que caminan por los huecos de mis ojos y las oquedades de mi boca y mastican los filos de mis dientes, se han muerto y han creado otros gusanos dentro de su cuerpo. Han comido mi carne, convertida en hediondez, y la hediondez se ha transformado hasta la eternidad en peorruñas de vida, en el desmorecimiento de la vida. Pero la muerte no ha avanzado. Estoy aquí, sitiado por la tierra, en el mismo lugar donde me enterraron para siempre. Tal como después de la muerte, mi tía Cecilia reflexiona sobre esa línea que divide la vida de la muerte. Pero esta vez el narrador es un joven que presencia la agonía de una tía querida, la única persona que le cuida. Esa experiencia existencial le acerca a este narrador a una multitud de otros personajes rulfianos que, como su creador, ponderan el más allá. Entre ellos, un joven Pedro Páramo que aprende que su padre ha sido asesinado, y Susana San Juan que recuerda que está acostada en la misma cama en que falleció su madre. Y leo de mi tía Cecilia. Me acuerdo de eso porque al cerrarle los ojos con mis dedos pareció como si para siempre se acabara la luz y todas las cosas se llenaran de oscuridad. Estoy acostada en esta misma cama suya, donde ella puso su cuerpo desdoblado para que no le costara trabajo a la muerte llevársela. Y pienso que ella no debía haberse muerto así de repente, sabiendo que era yo el que iba a sufrir a no verla ya más. La prevalencia de la experiencia de la muerte es un leitmotiv que conecta gran parte de la obra de Juan Rulfo. Por cierto, el corpus rulfiano se desborda de elementos que se entretejen para unir una obra de otra. Temas, geografía, ambientes, cronología, técnicas, narrativas, apelativos, entre otras cosas. Pero pocos son los casos en Rulfo de la verdadera intertextualidad. Uno de ellos se encuentra en Cleotilde, el siguiente relato de nuestra antología, donde aparece de nuevo la tía Cecilia. Okay. Ahora sí. Miro a la pared desde hace un rato y pienso en lo que acabo de contarles. Y pienso también en la manera de arreglármelas para que ella, mi tía Cecilia, estuviera viva. Pero no, nadie está vivo, ni mi padre que aquí vivió y al cual no llegué a conocer, ni mi madre tampoco, nadie más. En la pared solo hay descarapeladuras y manchas de alguna cosa que alguien tiró ahí hace mucho tiempo. A donde no quiero mirar es al techo, porque en el techo, atravesando las vigas, sí que hay alguien vivo, sobre todo en la noche, cuando prendo un carrito de vela. Aquella sombra que hay en el techo se mueve. No se crea que es una figuración mía, es algo que conozco. Es la figura de Cleotilde. Cleotilde también está muerta, pero no viene a bien. A Cleotilde yo la maté, sin embargo. Yo sé que todo lo que uno mata mientras uno sigue vivo, sigue viviendo. Eso es lo que pasa. Cleotilde cabe muy bien dentro del mundo rulfiano, repitiendo una de las obsesiones que agobiaba al escritor jalisciense, el homicidio. La crítica ha notado, por ejemplo, que en 12 de los 17 cuentos del Llano en Llamas aparece un asesino. Narran esos hombres violentos en primera persona en 4 de estos cuentos, mientras se escuchan las voces de otros asesinos
en 6 relatos adicionales. Otros relatos que aparecen en los cuadernos de Juan Rulfo son, sin duda, versiones tempranas de la novela canónica de Rulfo, fragmentos de Pedro. Es una narrativa altamente personal en que un joven narrador intenta entender la del padre. Aunque la voz todavía inocente, el lector que se acuerda de la muerte del padre de Rulfo por la bala de un asesino puede discernir un sufrimiento que es tan real como inventado. Igual que, y eso fue mi padre, ¿okay? Igual que ayer, dijo mi padre, explora los esfuerzos de un cura para resistir la tentación en la forma de la bella y enigmática Susana San Juan. Aunque aparece en este fragmento como el padre Villalpando, este cura excitado no es otro que el padre Rentería de la novela maestra de Juan Rulfo, que tiene la responsabilidad de darle los últimos ritos a la segunda esposa de Pedro Páramo. Y leo: recogió sus cosas y regresó a continuar la misa. Su cabeza se movía de un lado a otro desoyendo el movimiento de su cuerpo, y de pronto se dio cuenta de que estaba pensando en su cuerpo, o quizás no en el de él, sino en el de Susana San Juan, que había mostrado los senos desnudos, flotando en un aire caliente, y el comienzo de la cintura, allí donde se enhebran todos los pecados de los hombres. Entró al Evangelio, bendiciendo con sus manos temblorosas a los fieles. Luego se hundió en el recuerdo vivo, reciente, y sus manos, utilizando las yemas de los dedos, repasaron las letras de la misa sin atreverse a recoger la hoja. Las letras, que tenían figuras de mujer. Luego, vencido por las venas hinchadas, pronunció el nombre de Susana San Juan y cerró los ojos, estremecido solo por ese nombre. Volvió a pronunciarlo para castigarse, sintiendo que era un fuete de fuego que le partía la cara, y al hacerlo encontró otra vez los senos en las letras redondas. Cerró el breviario y entró en el Evangelio de San Juan. En el principio existía el Verbo, pero ya para entonces todos los fieles habían abandonado la iglesia. Pensó en Susana y se frotó las manos para dar la bendición. Este fragmento que Rulfo decidió omitir de Pedro Páramo destaca los deseos del padre Rentería ante la desnudez de Susana San Juan en su lecho de muerte, algo que en la novela solo se insinúa. Pero lo que más me intriga de este fragmento es el lugar de la palabra escrita. Se habla mucho de la importancia de la lectura en la formación del escritor, desde los primeros momentos en que como niño se sumerge en la lectura de la biblioteca que el padre Monroy había dejado en la casa familiar de San Gabriel, hasta la reverencia por los libros que demostraba ante sus amigos. Rulfo era un bibliófilo consagrado. Es curioso, por lo tanto, que la lectura y los libros aparecen tan pocas veces en su bitácora creativa. Por cierto, los protagonistas rulfianos no son lectores ni escritores, y los papeles, como los del dueño de la media luna que resguarda el licenciado Gerardo Trujillo en Pedro Páramo, los actos que conserva Dionisio Pinzón en una caja fuerte en el Gallo de Oro, son escritos reverenciados no para ser leídos, sino para retener el poder. Y aunque las escrituras hacen eco por toda la obra rulfiana, piensen por ejemplo en Donis y su hermana y su enlace con la historia de Adán y Eva, ¿hay alguien que abre los libros sagrados o cualquier otro texto para leerlos? Por eso es tan interesante este episodio donde el padre Villalpando, o Rentería, lee en una inversión de la tendencia de ver la escritura como un acto creativo, fálico y agresivo. Aquí es lo redondo, erótico y femenino de las letras lo que le fascina al cura excitado. El padre Villalpando vuelve a aparecer. Ya veo, perdonen, que no les di eso. El padre Villalpando vuelve a aparecer en el fragmento de la novela que se titula Susana Foster,
donde los apellidos distintivos Villalpando y Foster ofrecen un ejemplo de la tendencia de Juan Rulfo de ensayar diversos apelativos en versiones tempranas de su obra. Todos podemos recordar, ¿verdad?, que Pedro Páramo en un principio era una estrella junto a la luna y después los murmullos, que Tuscacuesco era el Comala original, que Bonifacio Páramo llega a ser Abundio Martínez, que Maurilio Gutiérrez llega a ser Pedro Páramo, padre Villalpando, el padre, y Susana Foster, Susana San Juan. Los cambios onomásticos Páramo testifican de la obsesión del novelista por encontrar un estilo que, a pesar de nutrirse de un contexto histórico y geográfico concreto, podía reflejar además una realidad figurada y universal. En ese sentido, es fácil comprender la Rulfo de suprimir los apellidos de Villalpando y Foster a favor de apelativos más arquetípicos. Diría que se asocia con el verbo rentar, ahora se asocia con Judas, que vende al Redentor por unas monedas, y Susana San Juan, una mujer que en cada momento se asocia con el agua, es ahora, y como San Juan el Bautista de la Biblia, una representación de la redención que tanto les falta a los habitantes de Comala. El que Rulfo haya acertado al modificar el apellido de su protagonista femenino no revoca la importancia del primer apelativo que empleaba el novelista, o sea, Susana Foster. Por cierto, algunos de ustedes sabrán que yo he escrito en otra parte que una de las muchas influencias para Pedro Páramo de Juan Rulfo, creo yo, fue la película norteamericana El Ciudadano Kane de Orson Welles, y aunque hay, creo yo, mucha evidencia en ese estudio, una de las cosas más llamativas es el hecho de que Susana Foster, ese apellido no muy hispano, se conecta precisamente con el nombre del protagonista de esa película, Charles Foster Kane. Pero ahí les dejo eso para otro momento, ¿no? Otro apartado de los cuadernos de Juan Rulfo se llama manuscritos de relatos. El primer relato de dos de esta sección que se incorporó al Gallo de Oro y otros relatos es uno que en algunos lugares aparece con un título no asignado por Rulfo, Los Girasoles. Iba dolorido, amodorrado de cansancio. Es una exploración en el momento de la muerte. Recuerda como mucho en el cuento de Bierce, como explica Jorge Ayala Blanco, un condenado a muerte continúa sus peripecias en el momento en que está siendo por eso varios autores latinoamericanos se interesaron en la bifurcación temporal que está en esta obra, sus propias versiones del cuento estadounidense. Jorge Luis Borges escribió El Milagro Secreto, por ejemplo, y Julio Cortázar La Isla al Mediodía. Juan Rulfo se entusiasmó en particular por las posibilidades narrativas humanas de una estructura que imagina las mentiras que nos puede contar la imaginación en el momento del deceso. El cuento El Hombre, por ejemplo, luce algunas de las características de la obra de Bierce que se repiten en Iba adolorido, amodorrado de cansancio. Encima, Rulfo volvería al concepto cuando en 1959 se incorporó al pequeño equipo cinematográfico de Antonio Reynoso, que ya hemos mencionado, para rodar el cortometraje El Despojo. Ángel Pinzón se detuvo en el centro, forma parte del encabezado de los cuadernos que Jiménez de Báez designó manuscritos atribuibles a la cordillera. Es poco claro que pertenece este texto a la cordillera, y por cierto, Víctor Jiménez en su introducción a la antología prefiere ver este texto como un texto que pertenece a la época de Juan Rulfo en Papaloapan, porque tiene que ver con Oaxaca, un lugar que visitaba Juan Rulfo precisamente en esa época.
Finalmente, la segunda pieza de esta antología que apareció en los cuadernos de Juan Rulfo como un mecanoscrito de relatos es El Descubridor. Tal como igual que ayer dijo el padre, este relato vuelve al tema de la lectura cuando un personaje indígena que ha aprendido a leer en la cárcel se apoya en el libreto México, esta es tu constitución, para ejercer la abogacía. El Descubridor es una mirada fascinante hacia la identidad racial en México. La historia, como ha sugerido Alberto Vital, se escribió probablemente como respuesta a la masacre de los manifestantes estudiantiles de la plaza de Tlatelolco en el 68, tal vez contestando en parte la pregunta de la sesión previa. Una referencia histórica que la hace cronológicamente la obra más reciente que se incluye en el gallo de otros relatos y la más obvia para poner fin a la colección. En 1994 era controvertida la decisión de publicar los cuadernos de Juan Rulfo. Clara Aparicio de Rulfo, la viuda del escritor, emplea un tono ominoso en una nota que escribe a los lectores de esta colección de textos anteriormente inéditos. Y cito: al parecer es algo terrible lo que estoy haciendo. Eso me han hecho sentir algunas de las personas a quienes consulté sobre la conveniencia de publicar los textos de los cuadernos de trabajo de Juan. Es posible, lo he pensado. Fin de cita. La publicación de los cuadernos, como entendía doña Clara, podría verse como una violación del mundo creativo de un amado escritor. Aún así, doña Clara resistió la tentación de ocultar estos relatos que su esposo había elaborado con tanto cuidado, pero sin haber tomado la decisión de enviarlos a la imprenta. La respuesta que ofrece a sus detractores es tierna. Entiende el peligro de su determinación, pero siente la obligación, en última instancia, de compartir la riqueza creativa que le legó su esposo. Cito: pero algo ocurre dentro de mí cada vez que repaso las páginas de estos cuadernos. Cada palabra, cada frase, cargadas de vivencias y sentimientos, me hacen reflexionar sobre la necesidad de compartir estos relatos tan llenos de él y que sin duda contienen nuevas pistas para la lectura de Pedro Páramo o El Llano en Llamas. Fin de cita. Es probable, desde luego, que algunos, tal como los que ponían en duda la publicación de los cuadernos, se preguntarán sobre la presente antología, una edición que pretende extender el legado literario de Rulfo más allá de los dos libros que le conquistaron la fama internacional. A esos individuos espero responder con la misma comprensión bondadosa de doña Clara. Yo creo que El Gallo de Oro y otros relatos, y su traducción al inglés, The Golden Cockerel and Other Writings, representan una oportunidad de explorar el mundo rulfiano más allá de los títulos y merecen existir, ya que estos textos, como dice doña Clara, están tan llenos de él. Gracias. Gracias. No tenemos... Y que aquí estoy para contestar las preguntas que tengan. Eso significa que nunca tenemos que acabar, ¿verdad? Sí, por favor. Maestro Douglas, muchas gracias por esta extraordinaria presentación. Y sobre todo, mi pregunta es esta. Al iniciar esos trabajos para la traducción de Gallo de Oro en Estados Unidos, ¿usted había pensado antes en esta obra que pudiera tener el éxito que está adquiriendo y que la proyección pudiera llegar a nuestros conciudadanos en Estados Unidos? Es precisamente lo que espero. Bueno, acaba de publicarse el texto, así que todavía no tengo ningún ejemplar, pero la novela ya tiene una recepción bastante positiva en los Estados Unidos y eso me alegra mucho. O sea, por ejemplo, bueno, varios lugares ya han hecho reseñas de la novela, incluso BBC.com
sugirió que la novela era una de las novelas que uno debía leer, uno de los 10 libros que debía leerse en 2017. Bueno, obviamente eso es por Juan Rulfo, ¿no? Porque algunos están viendo que Juan Rulfo es gran cosa. Y uno de mis deseos es que mis paisanos, mis correligionarios, como dice Mariano Azuela, que descubran la obra de Juan Rulfo. Por alguna razón, Juan Rulfo no llegó a tener la misma distribución, la misma resonancia en los Estados Unidos que ha tenido, por ejemplo, Gabriel García Márquez. Y me parece una tragedia, en verdad, porque aunque a Juan Rulfo en los Estados Unidos, muchos todavía no lo conocen. Y es un escritor que se debe conocer, y me parece que esas conexiones, ¿no? Lectores en los Estados Unidos leyendo buenos textos de México y viceversa, es una de las cosas positivas, ¿no? O sea, crea puentes para llegar a conocernos mejor, me parece. Y espero que esta traducción tenga ese efecto de alguna forma de presentar a Juan Rulfo a algunos lectores norteamericanos. Bueno, Douglas, acá. Felicidades, fue una magnífica conferencia. Pensando un poco en estos problemas que también mencionaba mucho Borges, ¿no? Sobre la traducción como un acto de recreación de un texto. Yo te quiero preguntar cuáles fueron los retos más interesantes desde el punto de vista, pues, lingüístico, contextual, ¿no? Y de la propia historiografía del texto, que se te presentaron en el momento de elaborar la traducción, porque no debe haber sido una tarea nada sencilla, ¿no? Bueno, tuve que aprender mucho de las peleas de gallos. Eso sí, leí algunas novelas de los Estados Unidos que tenían que ver con eso. Y bueno, en un principio pensaba que tenía que llegar a ser experto, ¿no? En las peleas de gallos y también en los juegos. ¿No? Y bueno, después llegué a entender que Juan Rulfo, aunque se nota en esta novela y también en las otras cosas, que es gran experto en los temas que describe, pero la verdad es que la novela nunca nos habla como si tuviéramos que saber exactamente lo que está pasando en el palenque o tal vez en las cantinas, por ejemplo. Entonces ya me sentía mejor cuando entendía que no iba a tener que llegar a ser experto en eso de las peleas de gallos. Pero la verdad es que una de las decisiones más difíciles para mí fue el título. Porque como sabe Víctor Jiménez, en un principio yo había cambiado el título y usaba The Fortunes of Dionisio Pinzón, ¿no? Que es una combinación de, bueno, tal vez la novela de Juan Rulfo y también la película de Ripstein, ¿no? Y me parecía tal vez un poco mejor porque la verdad es que el gallo de oro no es tan importante para la novela, ¿no les parece? O sea, el gallo muere a la mitad de la novela y en este ambiente contemporáneo donde las peleas de gallo no son nada correcto políticamente hablando, ¿no? Tenía cierto miedo de que, bueno, The Golden Cockerel, el gallo de oro, no fuera un título que necesitara el texto, pero en último momento yo pensé, no, lo mejor es dejar el título original de Juan Rulfo. Los lectores tienen que poder encontrar la novela con su título original. Pero fue una de las decisiones como traductor que tuve que enfrentar. Buenas tardes. Quería preguntarle dos cosas muy rápido. No sé si nos pueda brevemente decir cómo fue su acercamiento a la literatura mexicana. ¿Cómo es que usted entra de lleno, en cierta forma, a la literatura mexicana? Y por otro lado, si tiene conocimiento de cuál fue la recepción del Gallo de Oro, cuando, nos platicó que fue efímera, que no se le tomó en cuenta porque pues prácticamente solo era lo catalogaron como un guión. Quisiera ver si nos puede ahondar un poquito nada más. Gracias.
complicado, obviamente bien extenso, pero si yo no contesto bien la pregunta, lo que te recomiendo es leer los estudios, especialmente de José Carlos y Alberto Vital, que ha llegado, que tiene uno de los artículos más importantes sobre la novela, y tal vez el mío también. No es tan bueno como yo. También Dylan Brennan ha hecho algo de trabajo con El Gallo de Oro y Georgina. Tenemos aquí varios de los críticos más importantes que han hablado de la novela. Y obviamente que la recepción de la novela es una cuestión muy importante. Yo, por ejemplo, cuando llego, pregunto no por la novela El Gallo de Oro, típicamente los trabajadores me llevan a la sección de cine, ¿no? O sea, todavía no estamos en esa confusión. No es un guión, eso lo sabemos. Por cierto, sale, ojalá este año, tal vez por ahí, por agosto, una publicación mía que se llama Juan Rulfo en el cine, 2 guiones, y va a tener los guiones originales para Pedro Páramo, la adaptación de Carlos Velo, y también el guión que escribieron Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez del Gallo de Oro, y Roberto Gabaldón también aparece allí. Y una de las razones por las cuales queríamos publicar esos guiones fuera para que la gente viera, aquí está el guión del Gallo de Oro. Podemos dejar de decir que el Gallo de Oro de Juan Rulfo es guión. En cuanto a las cuestiones genéricas, bueno, los especialistas pueden debatir eso. Yo prefiero no meterme mucho, pero creo que los que hemos estudiado profundamente la novela estamos casi 100% de acuerdo de que es una novela, se debe leer como una novela, se escribió como una novela, aunque obviamente el texto tenía un propósito diferente. Juan Rulfo escribió la novela empezando en 1956, precisamente porque Manuel Barbachano quería un texto suyo para adaptar al cine. Entonces Juan Rulfo escribe la novela con esa intención, pero es una novela. Y no sé si algunos de los otros expertos aquí quieren comentar más, pero eso es lo que pienso yo. Y yo prefiero usar el término, como mencioné, novela en vez de novela corta, porque quiero que los lectores descubran este texto. Creo que merece leerse. Y si es simplemente una cuestión semántica que nos impide esa lectura, bueno, tal vez debemos pensar de otra forma. ¿Alguien más? Buenas tardes. Yo quisiera nada más comentar, preguntar y tu punto de vista sobre esa dialéctica entre ficción y realidad. Desde tu punto de vista, al traducir la novela, obviamente hablando del lenguaje, ¿cómo puedes contrastar esas dos posturas? Porque obviamente la necesidad de leer a Juan Rulfo, como lo acabas de comentar, pues tiene que ver con esa dialéctica. Ajá. Por un lado la ficción y por otro lado nuestra cruda realidad, la que estamos viviendo. Me gustaría saber tu punto de vista. O sea, si te entiendo bien, estamos hablando del acto de traducir un mundo Así es. Rulfiano de esa parte. Así es, sí. Por favor. Bueno, les puedo decir que, según mi perspectiva, la traducción del Gallo de Oro no fue tan difícil como es, por ejemplo, El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Me parece, bueno, hay varias versiones de Pedro Páramo que existen en inglés, 2 versiones editas. Margaret Sayers Payton, por ejemplo, tiene la versión más reciente y la mejor, pero todavía me parece que la versión definitiva de Pedro Páramo todavía no existe en inglés. Es una novela muy difícil de traducir y el ritmo, el paso, la poesía, el sonido del texto, incluso los silencios, es muy difícil de traducir. El Gallo de Oro fue más fácil porque es una narrativa más tradicional, ¿no? Pero todavía tenía sus dificultades. Una de ellas fue precisamente eso, la geografía. No aparecen por esa novela cantidades de pueblos, de ciudades, de municipalidades, ¿no? De México, de la región más que nada del Bajío, que hay muchas cosas sumamente mexicanas
que hacen difícil el texto con palabras que se asocian solamente con México. Eso sí fue difícil, fue un desafío. De vez en cuando le hacía preguntas a Víctor Jiménez, por ejemplo, y buscaba en López Mena, creo que se llama, en su diccionario de Juan Rulfo, de vez en cuando podía encontrar cosas ahí. Es una realidad muy, muy mexicana en la novela, pero El Gallo de Oro comparte con Pedro Páramo el deseo de la universalización, ¿no? O sea que es importante que Dionisio y la Caponera estén en Aguascalientes. Es importante, pero también es importante que lleguen personajes como personajes universales. O sea, se traducen muy bien de un lenguaje a otro lenguaje, de una cultura a otra cultura. Una de las cosas que me encanta del Gallo de Oro, Pinzón y la Caponera llegan a ser casi como variaciones, versiones diferentes de Pedro Páramo y Susana San Juan, que también son personajes muy arquetípicos. Y en ese sentido me parece que El Gallo de Oro, Pedro Páramo, El Llano en Llamas, textos sumamente mexicanos, realistas, son importantes más que nada porque llegan a públicos no mexicanos. Juan Rulfo no pertenece solamente a México, pertenece también a los Estados Unidos, también a las Américas, también al mundo. Y cuando yo doy clases sobre Pedro Páramo, por ejemplo, mis estudiantes leen la novela, la entienden con dificultad, tal vez, la estructura, pero lo que entienden es el lenguaje arquetípico de la novela. Sí. ¿Ya? Bueno. Douglas, nada más por el gusto de saludarte y conversar con ustedes, contigo y con ustedes. Con respecto al tema del género, y estando aquí José Carlos, me pueden refutar con muchísima facilidad, así es que me expongo mucho. De las últimas reflexiones que hice fue al descubrir una reflexión de García Márquez con respecto al coronel no tiene quien le escriba, que en este marco de años 50, con todo lo que significa industria cinematográfica, en fin, ustedes saben de qué estoy hablando, en ese momento tan crítico en la relación cine-literatura, escribir un texto como El Coronel y escribir un texto como El Gallo de Oro era que el escritor se diera la oportunidad de escribir un texto que se pudiera disfrutar como literatura y al mismo tiempo como película, también un poco la brevedad, la concisión, la manera de describir, etcétera. No llega a hablar García Márquez de película de papel, pero prácticamente deja todo para que se cree el concepto. Entonces, una última hipótesis, solo para que sigamos conversando y nada más, es que sí es una novela, desde luego, pero también verla como una película de papel, es decir, que en un momento ambos autores hubieran pensado que ya que no podían entrarse en los laberintos, meterse en los laberintos de la industria cinematográfica, que son complicadísimos, que la gente disfrutara, digamos, una lectura de ese tipo. Sí, sí, y Georgina habló un poco también de eso también, y de García Márquez de esta mañana, sí. Y la verdad es que aunque aquí he enfatizado la importancia del Gallo de Oro como novela, la verdad es que el propósito de mi estudio que aparece en El Gallo de Oro es precisamente defender el vínculo que tenía con el cine. Porque es cierto que Juan Rulfo en esos años, a mediados de los 50, tal como muchos otros escritores que también estaban batallando para ganarse la vida, ¿no? Y García Márquez llega a México en gran parte para poder escribir para el cine, porque el cine aquí es una cosa en el mundo hispanoamericano importante. Y Juan Rulfo también, bueno, sus dos textos más icónicos también tiene que ganar. Y también mira hacia el cine como una fuente posible de ingreso. Entonces no me sorprende para nada que Rulfo haya escrito El Gallo de Oro precisamente para que se filmara. Y tuvo, bueno, yo digo, por ejemplo, entre 1955 y 1964, que Juan Rulfo se involucra en por lo menos 9 iniciativas, más que nada como escritor, y El Gallo de Oro es uno de esos, ¿no? Pero eso no me parece que desprecia la novela. El que
que es una conexión sumamente importante. Y tenemos en Juan Rulfo en esos años a una persona muy, muy humana, ¿no? Si ustedes leen algunas de las cartas que conserva la Fundación Juan Rulfo, van a notar que Juan Rulfo se preocupa mucho por el dinero, cómo es que va a poder dar de comer a su familia. Y el cine es una de las muchas, uno de los muchos campos creativos que imagina en esos momentos en que escribe sus dos obras más importantes, que puede también seguir como creador y también como padre de familia que tiene que ganarse la pan. No sé si eso pregunta. Muy bien. Muchas gracias. Hacemos un pequeño receso ya para Gracias. venir con la presentación del libro. Gracias.